Hola mis queridos amigos de Zona Segura, bienvenidos a este nuevo segmento donde vamos a poder reflexionar acerca de verdades bíblicas para nuestra vida. No hay nada mejor que la palabra de Dios, es un tesoro incalculable, es más dulce que la miel como ella misma se describe. Y mi esperanza es que a través de estas reflexiones tú y yo podamos mirar a Cristo, mirar nuestra vida, ser confrontados también. Y si tenemos que reformular o cambiar nuestra forma de apreciar nuestro andar diario, pues gloria a Dios que lo hagamos. Quiero llenarme de mucho amor y compasión al escribir esto, y yo sé que tú y yo necesitamos caminar día a día mirando a la palabra de Dios. También en este segmento me gustaría aprovechar y darte algunos consejos para tu matrimonio, para criar a tus hijos, para para evangelizar alrededor de tu comunidad y cómo levantar discípulos, etc. Bueno, uno de los problemas que tiene nuestra iglesia en la actualidad a nivel global, como muchos teólogos y estudiosos de la Biblia y pastores lo dirían, es que hemos comenzado los cristianos a rebajar el concepto de lo que es pecado. Ya no llamamos pecado, ahora llamamos error, debilidad. Hemos diluido el significado bíblico de lo que es pecado. Y por lo tanto, en nuestra aplicación de nuestra vida cristiana o de nuestro día a día en nuestra vida, pues estamos teniendo comportamientos que no son bíblicos. Y por lo tanto estamos teniendo iglesias débiles o iglesias que necesitan ser reformadas a la luz de la Biblia. Incluso se hizo un estudio a más de 300 pastores que predicaban acerca del hijo pródigo. Su sermón estaba basado en la exposición de la parábola del hijo pródigo. Y curiosamente, una minoría muy pequeña usó la palabra pecado en medio de su sermón. Todos los demás pastores, al exponer el hijo pródigo, usaron otros términos, porque en cierto punto muchos líderes y pastores no queremos ofender a los que nos oyen usando términos como pecado, aberración, lujuria, adulterio, etcétera, etcétera. Lo que está llevando a la iglesia, tristemente, en la actualidad, y eso nos ayuda a identificar que, iglesia, hay un problema cuando en todas las redes sociales muchos cristianos hacen mucho hincapié, apología, defienden con tanta vehemencia el ir contra el aborto y la homosexualidad, como si solo existieran estos dos pecados. Y definitivamente yo no quiero ahora hablar acerca de estos dos puntos, pero hay un problema cuando los cristianos solo estamos exaltando como la aberración más grande del mundo a estos dos pecados, el aborto y la homosexualidad. Y en nuestra rutina diaria, en nuestra comunión cristiana, estamos practicando otro tipo de pecados que son para Dios tan aberrantes, tan escalofriantes, que los cristianos ahora, la verdad es que hemos aprendido a domesticar los pecados. Ya no los llamamos pecados, llamamos debilidades, tentaciones, errores, aventuras, fraudes, cosas más que suenan más bonito al oído humano. Y dentro de las iglesias locales, pues lo practicamos y lo hemos domesticado y ya convivimos con estos pecados. Pero estos pecados tienen la fuerza de destruir tu vida, destruir una iglesia local, destruir una comunidad. Así como Santiago exponía de que una lengua chismosa, una lengua o unas palabras que no son dominadas pueden causar un incendio forestal. Es así estos pecados, hermanos. El problema que ahora los cristianos tenemos es que estamos menospreciando, estamos convirtiendo una vida light del cristianismo, donde sí, en mis redes sociales puedo criticar a los políticos y me causa, me horrorizo de ver políticos corruptos, me horrorizo de ver cantantes que están teniendo relaciones sexuales que ofenden y etcétera. Pero, sin embargo, miramos dentro de nuestras iglesias y no nos ofenden. Pecados como el chisme,
pecados como la pornografía, pecados como mirar a una chica y codiciarla, pecados como pensar mal de un hermano, hablar mal de un hermano a sus espaldas, la ansiedad, el estrés, pecados así es como que los hemos convivido, vivimos con ellos y decimos, no es tan malo. Hermanos, desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia, Dios hace un llamado. Por algo llama a su pueblo para ser santos. Dios recluta al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con un propósito, para que lo adore, y en esa adoración este pueblo aprenda a ser santo, se distinga, se separe del resto de los pueblos. Y cuando digo se separe, no es que van a construir su monasterio y vivir solo ellos, no, esa no es la idea bíblica, sino que se distingan como un pueblo que busca la santidad. Hermanos, los cristianos hemos perdido una mala óptica del libro de Levítico. Este tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, muchos se saltan cuando están leyendo en orden la Biblia, ¿no? Parten desde Génesis y historias increíbles, todo lo que Dios está haciendo al crear al hombre, al crear su pueblo, etc. Llegan a Éxodo y cómo Dios rescata de la esclavitud a su pueblo, pero llegan a finales de Éxodo e inicios de Levítico y es como, este libro me parece ya no es actualizado, este libro no lo entiendo. Pero el propósito de Éxodo es exponer que tenemos un Dios santo y para acercarnos a Él nosotros necesitamos un mediador que sea santo y necesitamos ser santos porque tenemos un Dios santo. Y como pueblo debemos ser separados, debemos tener conductas separadas de los demás. Ojo, cuando digo esto, yo no digo que los cristianos nos debemos sentir superiores. Decir, mira, yo soy más moral que tú, yo no miento. Hermanos, es muy triste cuando los cristianos solo somos identificados porque no tomamos, no fumamos, no vamos a fiestas. Porque eso no debería ser nuestro distintivo. Nuestro distintivo debe ser de un pueblo que ama la iglesia local, de un pueblo que ama en primer lugar a Dios y ama a su prójimo. Ama a su prójimo, ama a Dios y ama a su prójimo. Ese debe ser nuestro distintivo, que la gente cuando nos mire diga, wow, estos cristianos, ¿cómo se aman? Son una familia, son tan unidos. Eso debe ser nuestra distinción, no nuestra moral. Y sí, con esto quiero decir que también los cristianos debemos pedir a Dios, porque en nuestras fuerzas no podemos lograrlo, de que veamos nuestro comportamiento que ofende el corazón de Dios, lo veamos como realmente es, bíblicamente es, y lleguemos a su trono de Dios y nos arrepintamos, doblemos nuestro corazón y vamos a Él y decirle, hey Señor, perdóname, te estoy siendo un rebelde, te estoy ofendiendo, te estoy entristeciendo, Señor, perdóname. Eso debe ser lo que los cristianos debemos hacer. Hermanos, nosotros somos llamados a ser santos. Y estamos perdiendo la idea de la santidad al perder la idea de lo que es el pecado. Como te decía, el libro de Levítico existe en la Biblia para demostrarte que tienes un Dios santo y que cada pecado que tú tienes, por muy pequeño que sea para la óptica del hombre, por muy pequeñito que sea, ese pecado, Levítico lo resume, eres alguien que es rebelde contra Dios. Eres un rebelde. Eso nos está enseñando las Escrituras. Somos rebeldes. Santiago nuevamente va a decir de que tú podrás cumplir toda la ley, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, al Pentateuco, a todas las leyes de Dios, pero si tan solo incumples una sola de ellas, pues significaría o equivale a que las incumples todas. Los hombres malinterpretaron los 10 mandamientos. No fueron al corazón. Por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no matarás, ¿no? Y los hombres en el transcurso de la historia comienzan a leer ese mandamiento. Bueno, entonces yo me voy a aguantar en no matar a nadie. Si quiero agarrar un cuchillo y clavárselo a tal persona, no lo hago. Estoy bien. Y Jesús va a venir después y va a explicar el verdadero corazón de ese mandamiento. Y va a decir a todos, hey, no se trata solo de eso. Es más profundo el mandamiento.
Si tan solo tú odias a uno de tus a un prójimo, a uno de tus hermanos, si tan solo tú pensaste mal de alguien y le tienes rencor, le tienes amargura, ya equivale a ser un homicida. Otro de los mandamientos, por ejemplo, decía de que no adulteres. Entonces, un hombre agarraba y decía, leía, bueno, me aguanto de no tener sexo con otras mujeres que no sea mi esposa. Eso está fácil. Y me aguanto. Y soy bien, chévere, soy moral. Pero Jesús viene miles de años después y dice, no, 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 no. Es más profundo el mandamiento, no solo se trata de eso. Se trata de que si en tu corazón ya miras a una mujer y la codicias, ya eres un adúltero. Jesús lo expone así. Esos pecados que la iglesia en la actualidad, como el chisme, hablar mal, hablar con rencor a alguien, tener falta de perdón, que la iglesia practica en el día a día, hermanos, esos pecados ofenden a Dios, esos pecados ofenden como si estarías matando a alguien, como si estarías adulterando. Dejemos de pensar de que estos pecados son domesticados, de que podemos vivir con ellos. Ya basta. Necesitamos una iglesia santa, santa, santa. Una iglesia que busque la santidad de Dios. Hemos sido reclutados para eso. Dios lo expone de una forma maravillosa y dice a su pueblo, yo los he rescatado de su esclavitud. Ustedes antes tenían un amo para... Después el apóstol Pablo lo va a explicar porque se está refiriendo al pueblo de Israel cuando fueron rescatados de Egipto. Y el apóstol Pablo va a decir, ustedes antes tenían un amo, que era el pecado, que los dominaba, pero ahora tienen un nuevo amo, que es Jesús. Y Dios en el Antiguo Testamento va a decir, yo los he rescatado de su esclavitud para convertirlos en una nación santa, en un tesoro especial. Qué precioso es nuestro Dios. Pero estamos fallando. Estamos fallando en que no estamos buscando esa santidad. Pero esa santidad no es para sentirme, miren, tenemos nuevamente un mal concepto de esto, ¿no? Pensamos que santo es aquel que camina con una túnica blanca, casi levitando, casi en los aires, que todo el día se pasa meditando, haciendo una especie de yoga, y eso no es santidad bíblica. Esa no es santidad. La santidad que Pablo y los apóstoles han practicado durante los siglos es meterse en el mundo y llevar la luz del Evangelio y demostrar que nosotros como pecadores podemos ser transformados por el Espíritu Santo, que es Dios. Hermanos, nuestro pecado ofende a Dios. Un puritano escribió estas palabras hablando del pecado. Dijo, al contrario, siendo que Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. Esta idea parece tan redundante, ¿no? Pero el pecado es tan aberrante para Dios, hermanos, tan aberrante. Cristianos, nos escandaliza ver a los políticos corruptos, sí. Nos escandaliza ver a cantantes cómo expresan letras tan contrarias a la sexualidad humana. Nos escandaliza el aborto, etc. Pero no te escandaliza cuando ves a tu hermano chismeando o cuando tú chismeas. No te escandaliza cuando de pronto piensas mal de alguien. No te escandaliza cuando te frustras, cuando te enojas. No te escandalizas cuando estás estresado o ansioso, porque esos son pecados también que ofenden terriblemente a Dios. Tenemos que ser un pueblo santo, porque Dios es santo. ¿Cómo definimos el pecado? El pecado de una forma bíblica es una rebelión cósmica. Cada vez que tú pecas, hermano, estás haciendo una rebelión cósmica. Nuestro corazón es pecaminoso. Tiene un cáncer que se llama pecado. Y necesitamos de Jesucristo. Por eso es tan importante Jesús en este escenario. Porque tú y yo no podemos dejar nuestro pecado. En primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores, que estamos pecando. Aún como cristianos, tenemos que reconocer que estamos domesticando algunos pecados, que los estamos volviendo más light y que estamos conviviendo con ellos, pero ya basta. ¿Cómo nos hemos desviado
tanto en el enfoque bíblico. Vamos a ir hablando de pecados como el estrés, la ansiedad, pecados como la cólera, la ira, el orgullo, la pornografía. Vamos a ver varios pecados, hermanos, que hoy en día la iglesia ha empezado a convivir con ellos y ya basta. Debemos dejar esto porque tenemos un Dios santo. Y nosotros, maravillosamente, tenemos al Espíritu Santo que nos va a ir transformando a esta verdad. Hermanos, Dios no hace distinción de personas, Dios no hace distinción de pecados. A mí me sorprende leer en la Biblia cuando Moisés, el increíble líder Moisés, el gran profeta, que tuvo tanta paciencia con el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto y aguantar 40 años de ellos, de tanta queja, de tanta rebeldía. Y en los últimos tiempos de su vida, Moisés desobedece de una forma irreverente a Dios. Pero para los hombres, cuando uno lee ese episodio, cuando Moisés golpea la roca, cuando Dios le dijo que le hable a la roca y que iba a salir agua, bueno, este es un contexto mucho más grande y no me voy a detener mucho, pero cuando uno lee eso dice, oh Dios, qué exagerado que eres. ¿Por qué por eso lo castigas a Moisés, a tu gran líder, a tu gran amado, de que ya no entre a la tierra prometida? Si ese era el sueño de Moisés, si ese era lo máximo que Moisés añoraba, era su visión de su vida. Pero Dios es un Dios santo y no menospreció a Moisés. Dijo, mira Moisés, sí, tú eres un gran líder, tú eres el gran hombre, pero has pecado, te has rebelado. Ahora ya no entrarás a la tierra prometida. Hermanos, necesitamos tener esta óptica bíblica de que necesitamos de Cristo. En los próximos videos te voy a exponer algunos pecados de cómo nosotros, los cristianos, estamos aprendiendo a convivir con ellos. Y mi esperanza es que los dejemos de lado y miremos a Cristo buscando una santidad. Que Dios te bendiga.